Muy buenos días. Primero, ¿qué le parece a usted las reacciones que ha tenido Estados Unidos, el discurso de Joe Biden ante la que se considera grave amenaza respecto de Vladimir Putin realizada ayer en la mañana? Era esperable, yo creo, el lenguaje es fuerte, pero era esperable porque todo hace, todo indica que la posición de Estados Unidos y la posición de los países de la OTAN es bastante categórica con el objeto de derrotar esta invasión ilegítima que ha hecho la Federación de Rusia en Ucrania. Naciones Unidas es más grave el asunto porque Rusia es uno de los miembros del Consejo de Seguridad, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los cuales el Consejo de Seguridad vela por la paz y la seguridad internacional y la promoción de la paz. Entonces, que un miembro, que cualquier miembro lo haga es grave, pero que sea un miembro del Consejo de Seguridad tiene mayor connotación todavía. Entonces, el lenguaje utilizado por el presidente Biden, que no es usual, pero sí ha sido usado en otras ocasiones, corresponde un poco al espíritu y al ánimo que hay frente a las amenazas del presidente de la Federación de Rusia. ¿Hay algo más que se puede hacer desde los organismos internacionales, como por ejemplo, no solamente OTAN, sino que las Naciones Unidas respecto de lo que está pasando en Ucrania? Bueno, ha habido bastante aprensión al respecto porque desde todo lo que se pensó que era una operación especial, según el propio presidente de Rusia, con las declaraciones de ayer de él, que coinciden con el momento en que iba a hablar el presidente de los Estados Unidos en Naciones Unidas, incluso un poquito antes, ya muestran que no es una operación especial. Bueno, ya ha pasado el tiempo, ¿no? Ya lleva 7 meses, o sea, eso ya era un hecho de la causa, pero ya esta reiteración y el llamado a reservistas en su país pone esta acción de Rusia en otra dimensión, en una dimensión ya de una guerra que en Rusia, paradojalmente, no está aceptado hablar de guerra y hay incluso sanciones a las personas que puedan referirse o a los medios que puedan referirse a este enfrentamiento como guerra. Entonces, creo que hay muchas contradicciones, muchos problemas y empieza a haber una reacción ya más conocida en Occidente del pueblo ruso frente a esta situación. ¿Por qué? Porque pareciera ser que la guerra ha entrado a los hogares. Claro. Temas de medios de información se manejan bastante en estos países y ahora con esta situación de un llamado a 300.000 personas de reservistas, produce una inquietud muy grande dada el desarrollo que ha tenido la guerra y la actuación del ejército ruso en esta situación, en este campo. ¿Por qué? Porque todo hace presagiar que ha sido atacado, ha tenido que volver a replegarse. Y ha sufrido demasiadas bajas. Entonces, claro, más allá de la información que se conozca, que se conozca inmediatamente, hay mucho todavía por dilucidar y creo que el pueblo ruso está reaccionando y ya desde hace algunos meses se veía también que el establishment ruso estaba actuando a veces como prescindiendo de la figura de Putin, quizás intuyendo que esta situación de debilidad, podríamos llamarla, del lado ruso se estaba insinuando ya. Sí. Después de 7 meses de guerra. Es bien llamativo lo que usted cuenta y además usted con su experiencia también conociendo Rusia como embajador chileno en ese país, también conociendo al mundo de los empresarios, conociendo también al pueblo de Rusia, al menos con la experiencia que a usted le tocó vivir. Hay hoy la sensación de que hay mucho menos apoyo del que se pensaba originalmente y se decía originalmente a Putin. De partida, la guerra ha durado mucho más, aunque ellos no le quieran llamar guerra, sino que operativo militar para recuperar zonas en las que además había gente en peligro, que era lo que, ¿no es cierto?, se decía desde las autoridades rusas respecto de la operación en Ucrania. Ha durado mucho más tiempo, ha sido mucho más difícil, han tenido más bajas, han perdido territorios donde habían avanzado.
Volodymyr Zelensky ha ganado terreno también en términos de su mirada sobre Rusia. Ayer decía, no creo que esta amenaza de las armas nucleares Rusia la vaya a cumplir. También de alguna manera restándole temor, hablando de una Rusia mucho más mermada de la que pensábamos al origen del conflicto, ¿no es cierto? Más que conflicto de invasión, de lo que se podía mostrar efectivamente el ejército ruso. ¿Podría esto de alguna forma también ser un jaque para Vladimir Putin en su posición de gobierno? ¿Podríamos llegar a ver eso? Bueno, la diplomacia está obligada a mirar y tiene código y tiene experiencias para poder mirar esto desde diferentes perspectivas. Creo que han habido hechos recientemente que definitivamente han mostrado mayor preocupación de la comunidad internacional y de los países que supuestamente no se habían pronunciado y hasta algunos se señalaba que habían apoyado a Rusia a través de su abstención en el Consejo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en una condena que se hizo a la invasión, que estaban un poco alejados de esto. Pero el hecho que sucedió la semana pasada en Kazajstán, en el contexto de la reunión del organismo de seguridad llamado el Acuerdo de Shanghái, donde participan jefes de Estado de varios países del Asia, importantes países del Asia, entre ellos China e India. Creo que, por lo que hemos conocido, tanto el presidente de China como el presidente de India le pusieron algunas líneas rojas a la guerra, claro, señalando de que uno instaba al diálogo inmediato, al retiro, al cese del fuego, y el otro abiertamente señalando de que el tiempo actual no era para la guerra. Incluso lo que se conoce en las películas de esa reunión de Shanghái, de este organismo de seguridad del Asia, señala que el presidente Putin le dice: yo conozco sus preocupaciones por el tema de la guerra, le dice a Xi Jinping, y al presidente y al premier indio le dice: voy a explicarle la razón. Entonces creo que a partir de ahí empieza a haber quizás un debilitamiento en lo que el presidente de Rusia y a lo mejor las autoridades del Kremlin pensaban que podían seguir manejando esta situación con alguna distancia de otros países de importancia en el escenario internacional y seguir incrementando este sentimiento y este sentido de guerra. Creo que a partir de ahí esa línea roja puso un poco en jaque y alertó de que esta guerra quizás hay que terminarla antes del invierno y hay que darle una salida. El problema es cuál es la salida, porque en la cultura oriental, que en Rusia tiene bastante de ella, porque tiene una extensión parte del territorio oriental, hay que salvar la cara, ¿no? Y salvar la cara a algo que ellos no consideran ni siquiera agresión, sino que se están preparando la situación para considerarse agredidos. Y eso no tiene mucho espacio en la opinión pública internacional y menos está teniendo espacio en la opinión pública rusa. Y a mayor abundamiento, si hay una generación de rusos que empiezan a sentir impactos de las sanciones a Rusia, impacto del aislamiento que puede sentir Rusia en lo que se refiere a sus viajes, a su salida al extranjero. Acuérdense que el espacio aéreo para los aviones comerciales de Rusia está vetado en muchos lugares de Europa. Entonces tienen que hacer malabares para poder salir de ese país y ahora de llevarlo al frente a una guerra que incluso líderes que no son occidentales, que ellos podrían tener mayor confianza, entre comillas, a sus posiciones, están señalando que no es tiempo para la guerra. Entonces, creo que hay unas contradicciones, hay algo contraintuitivo aquí. Y a su pregunta inicial, al inicio de su pregunta, creo que hay que también darle valor a la paz, al concepto de paz. Creo que se había un poco perdido en estas vicisitudes de la guerra y en estos dimes y diretes y estas situaciones. Y creo que el concepto de la paz y el valor de la paz tiene que ser un elemento central a la hora de cualquier negociación o a la hora del alto del fuego, ¿no? Que yo creo que la inmensa mayoría de la población mundial no quiere seguir acentuando esta catástrofe humanitaria que están viviendo los ucranianos. Claro. Y promover la paz para
para salvaguardar su propia salubridad y su propia seguridad. Así Entonces creo que es. está demostrando que la globalización es cierta, no hay posibilidad de tapar el sol con el dedo y que las sanciones están impactando y veremos cuál va a ser el estado, porque va a haber una negociación. No creo que esto sea así porque hay unas declaraciones y se le dice que lo van a aniquilar. Pero el tema nuclear, creo que el tema nuclear es siempre una amenaza, pero como dijo el presidente Biden ayer, yo creo que no es una opción. Es una opción porque es desaparecer nosotros todos del planeta. Y creo que esa opción no está ni siquiera en el ánimo del más ruso, menos informado, o del ruso más integrado a la sociedad internacional. Claro que sí, efectivamente. Ayer además China ha reiterado su llamado al diálogo inmediato y a poner fin a lo que está Esa es la pasando. palabra, inmediato. Claro, La palabra nueva es inmediato. Al diálogo había llamado, pero la palabra inmediato pone claro. una presión. Efectivamente, y ahí Putin, antes de verse completamente debilitado como líder ruso, teniendo hoy además a su pueblo ya en contra, incluso generando protestas importantes, ya con más de 1000 detenidos que no quieren su guerra, como le dicen, no queremos tu guerra, pasando las normativas que usted mismo ha señalado, ¿no es cierto?, de las que no se puede hablar de guerra. Entonces es posible, quizás, que veamos una salida mucho más rápido a este conflicto de lo que esperábamos. Muchas gracias. Estábamos hablando con el consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, quien fuera también embajador de Chile en Rusia, Pablo Cabrera, conectado a través de DNews para toda Latinoamérica. Muchas gracias por esta conversación. Un abrazo. Mucho gusto saludarla. Que tenga buen día.